Buenas noches, mi nombre es Eduardo Delgado, vivo en la ciudad de Guatemala, mi número de teléfono es 4242-9309, WhatsApp más 502-4242-9309. Vamos a meditar por un momento. Bueno, hoy es el día martes 10 de septiembre de 2019 y son exactamente las 11 de la noche con 42 minutos. Esta va a ser una meditación corta. Vamos a meditar acerca de, solo tengo un pasaje de la Biblia. Vamos a meditar acerca de el joven rico. El joven rico. Eh, así lo, le pusieron como título en mi Biblia. Y así estarán muchas Biblias también. Entonces es una conversación que tiene el Señor Jesucristo con un joven que tiene muchas posesiones, que tiene muchas riquezas. De este pasaje que se repite también en Marco, este pasaje está, esta historia está en Mateo, Marcos y Lucas, solo en Juan no está, está en 3 evangelios. Que esté en 3 evangelios indica que esto es muy importante, nos deja una enseñanza muy importante, o varias enseñanzas tal vez, pero cuando se habla de riquezas, tenemos que poner mucho, cuando se habla de riquezas en la Biblia, de riquezas o de hombre, o del hombre, en este caso el hombre rico, un joven rico, aquí se habla de riquezas, aquí se habla de la promesa del Señor Jesucristo, de lo que van a recibir los apóstoles por haber dejado lo que dejaron, haber sacrificado lo que sacrificaron. Entonces, no es un pasaje que se pueda tomar con ligereza, porque es importante, especialmente en un tema tan desconocido y poco estudiado como lo son los principios bíblicos que generan prosperidad financiera. Entonces, es ridículo que a estas alturas alguien se atreva a decir todavía que la Biblia no habla de prosperidad financiera. Eso es una profunda ignorancia. Eso ya no se puede seguir diciendo. Y especialmente las iglesias más conservadoras y fundamentalistas tienen que enfrentar el hecho de que la Biblia sí da enseñanza con respecto al manejo de las riquezas, y no se trata solo de que solamente nos limitemos a decir usted tenga cuidado con las riquezas porque lo pueden alejar de Dios. Eso hay que decirlo porque es verdad. Las riquezas pueden alejarlo de Dios. Uno que es un buen cristiano, que tal vez no tiene muchas posesiones, sus riquezas aumentan, sus posesiones aumentan y se va alejando de Dios. ¿Puede pasar? Sí, por supuesto que puede pasar. Pero es lo único que dicen ahora. No se puede uno limitar a ese tipo de enseñanzas. Hay que enseñarle al pueblo de Dios a adquirir riquezas conforme a la obediencia a principios, mandamientos de la Biblia. Eso ya es complicado. Pero como es complicado, pues nadie quiere hacer el trabajo. Muchos renuncian a hacer el trabajo, simplemente omiten el tema. No hay que, de eso no hay que hablar porque es malo enseñar a la gente que sea rica. Mejor dejemos los pobres, porque van a ser mejores cristianos. No es así, no es así. Uno no es mejor cristiano por permanecer pobre. Si uno es pobre y es buen cristiano, no necesariamente por hacerse rico se va a hacer un mal cristiano. Puede pasar, sí, si no se toman ciertas precauciones, pero para eso es la Biblia, para enseñarnos, para prepararnos, para formarnos, para poder hacer las cosas bien. Entonces, cuando se nos da la enseñanza correcta de la Biblia, entonces nosotros podemos prosperar económicamente. Y es curioso porque la verdad es de que cuando nosotros prosperamos económicamente o financieramente, poniendo en práctica principios bíblicos, lo que va a pasar es de que al mismo tiempo crecemos en lo espiritual. De hecho, no se puede tener prosperidad financiera bíblica como producto de obediencia a principios bíblicos a menos de que uno crezca espiritualmente. Porque Dios diseñó las cosas de manera perfecta. Entonces Él diseñó
la prosperidad que se genera, las riquezas que se generan por obediencia a principios bíblicos, solo se puede dar cuando uno crece espiritualmente. De hecho, al estar obedeciendo principios bíblicos que generan prosperidad financiera, automáticamente uno crece. Eso es algo muy bien diseñado, perfectamente diseñado. Y esa ignorancia que hay en la iglesia de Jesucristo, en el mundo, tiene que terminar. Yo quiero luchar contra eso con todas mis fuerzas. Es algo que tiene que terminar, esa ignorancia. Ignorancia. Lo peor que puede haber en la iglesia del Señor Jesucristo es ignorancia de su palabra, de sus principios. Entonces, por eso es importante analizar este pasaje de Marcos 10, 17 al 31. Si no estoy contando mal, son 15 versículos. 17 al 31 creo que son 15 versículos que se leen muy rápidamente. Vamos a leer Marcos 10, 17 al 31. Elegí Marcos porque dice cosas que no dice Mateo. Está más claro en Marcos. Cosas que no dice Lucas, está más claro en Marcos. Por eso vamos a leer Marcos. Este relato está en Mateo y Lucas también, pero me parece a mí que está más claro en Marcos. Entonces lo vamos a leer y vamos a sacar, como el que entra a una mina de diamantes, vamos a sacar riquezas de la palabra de Dios que van a transformar nuestras mentes y en consecuencia nuestras vidas. Este relato es importante. Cualquiera que lo ignore será ignorante para siempre. No se puede ignorar este pasaje. Vamos a ver. Vamos entonces a leerlo de corrido y después vamos a empezar a hablar de él. Dice entonces Marcos 10, 17 al 31, el joven rico. Al salir él para seguir su camino, aquí se refiere al Señor Jesucristo, estaba en un lugar, ya se iba cuando vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Está preguntando qué puede hacer para tener su salvación. Porque estamos hablando de la vida eterna, estamos hablando de salvación. Entonces la respuesta del Señor Jesús es esta: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Básicamente está citando aquí los 10 mandamientos. Pero aquí no están los 10. Vamos a entender que él se refiere no a los 10 mandamientos, sino a toda la enseñanza del Antiguo Testamento, porque era la Biblia que había hasta ese momento. Entonces, podríamos decir que en los 10 mandamientos está comprimida toda la serie de mandamientos del todo el Antiguo Testamento, e incluso en 2 mandamientos se comprimen todos los mandamientos del Antiguo Testamento, todos los mandamientos de la Biblia, incluso todos los mandamientos de los 10 mandamientos. Dos mandamientos más importantes son: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. No sé si lo dije bien. Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Primer mandamiento. Segundo mandamiento: y a tu prójimo como a ti mismo. Aquí se comprime, en estos 2 mandamientos se comprime toda la Biblia, toda la ley y los profetas, y también el Nuevo Testamento. De que el que cumple con esas dos condiciones, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu dinero. Entonces, y a tu prójimo como a ti mismo, y compartirás tu dinero con el prójimo.
Con estos dos mandamientos se comprime toda la Biblia. Se resume toda la Biblia. ¿Por qué incluir el dinero de aquí? Porque la gente quiere dejar afuera el dinero. La mayoría de la gente quiere dejar afuera el dinero. Creen que pueden amar a Dios con toda su alma, con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas, pero sin dar ofrendas. Es que yo hablo de ofrendas porque es lo que estudiaba. Yo sé bien lo que hablo cuando hablo de ofrendas. Nadie en este mundo puede cumplir los dos mandamientos más importantes, sino por un lado, el mandamiento número 1, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. No se puede hacer si uno no ofrenda. Y ofrenda perfectamente. El que ofrenda perfectamente puede ser que ama al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. El que ofrenda perfectamente. Como tú ofrendas es como tú amas a Dios. El segundo mandamiento más importante es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero no puedes amar a tu prójimo como a ti mismo cuando no lo ayudas económicamente, cuando no compartes tus bienes materiales con esa persona, con las personas que tienen necesidad. No puedes cumplir ese mandamiento. La gente cree que puede dejar afuera el dinero y encima de eso cumplir esos mandamientos. Eso es imposible completamente. Los cristianos actualmente pensamos que porque vamos a la iglesia, porque no vivimos sin pecar, porque somos fieles a nuestras esposas, creamos bien a nuestros hijos, somos trabajadores honrados, honestos, no robamos, somos buenos vecinos, un ejemplo en la comunidad, personas íntegras, personas honradas, personas honestas. Creemos que estamos cumpliendo. No se puede cumplir con el primer mandamiento más importante de amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, sin ofrendar. Y sin ofrendar perfectamente. Tenemos que encaminarnos a ofrendar perfectamente. Yo sé que los que han visto mis videos deben de estar hasta aquí de que les hable de ofrendas, pero es que no hay otro camino. No hay otro camino. O sea, si hubiera otro camino, yo dejaría de hablar de esto. No hay otro camino. No lo hay. No lo hay, solo hay un camino nada más. Es el de la Biblia. No puedo yo cumplir el segundo mandamiento más importante si no comparto mis bienes materiales con el prójimo. Entonces, lo que yo empecé, ¿por qué empecé a decir esto? Porque no podemos pensar que, en relación a lo que estaba leyendo, el joven rico le pregunta, ¿cómo puedo heredar la vida eterna? La respuesta del Señor Jesucristo es extraña, porque no le dice, cree en mí y serás salvo. Cree en mí y tendrás la vida eterna. Porque yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No le contestó así. Fíjense, pongan atención porque este pasaje es rico. Este pasaje puede cambiar nuestras vidas. Y lo digo en serio. Lo digo en serio. Este pasaje puede cambiar nuestras vidas si le ponemos atención. Un pasaje que lo leemos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, lo leemos tantas veces, lo hemos leído tantas veces, lo hemos escuchado tantas veces. No significa ya nada para nosotros porque pasamos por la Biblia sin darnos cuenta, sin ponerle atención a nada. Entonces Dios le muestra su voluntad y le muestra su palabra. Dejemos de creer que la gente que ha estudiado teología, los seminarios teológicos y las universidades de teología, las facultades de teología, son los que saben de la Biblia, porque eso no es verdad. Eso no es cierto. Los que saben de la Biblia, los que conocen la Biblia, son aquellos que, con un corazón humilde, entrenan y preparan su corazón para obedecer la Biblia. Dios le muestra su palabra a aquel que está dispuesto a obedecerla, a ponerla por obra. Una persona que no está dispuesta a poner en práctica la palabra de Dios, Dios no se la muestra. Este es solo
es solo letra, nada más que podemos muy bien malinterpretar cuando el Señor Jesucristo no nos está guiando, cuando no está dando de su Santo Espíritu. Si no leemos la Biblia bajo la guianza del Santo Espíritu de Dios, le damos otro significado a la Biblia. Entonces, fíjense pues, este pasaje es rico y puede cambiar nuestras vidas. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. O sea que era un hombre piadoso, que conocía la palabra de Dios y que la guardaba. Pero como que le falta algo. Porque él mismo dice: ¿cómo puedo yo heredar la vida eterna? Pues una persona que está haciendo las cosas bien no se pregunta eso. Una persona que está haciendo las cosas bien no se pregunta eso. Él sabía que le faltaba algo. Entonces Jesús, mirándole, le amó. Fíjense pues, es que si analizamos el pasaje con detenimiento, vamos a extraer grandes riquezas aquí. Entonces Jesús, mirándole, le amó, sintió amor por él, y por amor le dijo lo siguiente. Y le dijo: una cosa te falta, una cosa nada más. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Ahora, a mí me da la impresión de que este era un hombre con un corazón recto para con Dios, y que amaba a Dios y cumplía todos sus mandamientos, pero me parece a mí que él aquí estaba descuidando el otro mandamiento más importante. El primero le había dedicado mucho tiempo. Leer la Biblia, lo que existía en la Biblia en ese momento, y también había obedecido sus mandamientos, por amor a Dios. Pero le faltaba una cosa, precisamente la parte que corresponde al segundo mandamiento más importante. Porque le dice: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Estamos hablando del amor al prójimo, era lo que le faltaba a él. El amar a tu prójimo como a ti mismo es lo que le faltaba a él. Por el otro mandamiento lo tenía bien cubierto. El de amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Pero aquí le dice al Señor: una cosa te falta. O sea que las dos cosas son igualmente importantes para cumplir con todas las leyes de Dios. Porque como les dije yo, con los dos mandamientos más importantes se comprime, se resume toda la Biblia. Y si uno de esos mandamientos no lo cumplimos, uno de los dos, igual no estamos cumpliendo con toda la Biblia. Entonces, él no estaba dando a los pobres, solo tal vez ofrendaba en la sinagoga, tal vez eran los que mantenían, económicamente a la sinagoga, pero no estaba dando a los pobres. Una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Ahora, es extraño que eso Jesucristo le diga: vende todo lo que tienes. Porque en ningún momento en el Antiguo Testamento se demanda que una persona lo dé todo. Porque el Antiguo Testamento nos enseña a ofrendar. Y las ofrendas incluyen ciertos diezmos, ciertas ofrendas. O sea, la forma perfecta de ofrendar incluye lo que son 5 diezmos, 5 ofrendas. Porque ¿qué se le pide todo? Es extraño. Es extraño que le diga: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Entonces, este era un joven que tenía mucho dinero, pero que había sido piadoso en guardar los mandamientos del Señor, y solo había descuidado la parte de ayudar al prójimo, pero había cumplido todo lo demás. Y que Dios le diga que lo venda todo y lo dé a los pobres,
Yo que he estudiado el tema por mucho tiempo, lo que son las ofrendas que se dan a Dios y la ayuda al prójimo, es la forma perfecta de ofrendar, como el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, 5 panes, 2 peces, 5 panes, 5 ofrendas, que son diezmos cada uno, 2 peces, que son dos cantidades de dinero que se juntan para dar al prójimo, y eso fue lo que se multiplica. Entonces la forma perfecta de ofrendar incluye ofrendas a Dios y ayuda al prójimo, ayuda económica al prójimo, a la persona necesitada. Pero nunca la Biblia nos demanda darlo todo. Entonces le voy a explicar, y yo no me he dado cuenta de esto, hasta ahorita que lo estoy leyendo me estoy dando cuenta, pero yo conozco el tema, porque conozco la forma perfecta de ofrendar. Entonces lo que pasa aquí es que él estaba ofrendando perfectamente a Dios, pero no estaba dando nada al prójimo o estaba dando muy poco al prójimo. Entonces, eso Jesucristo vio, por eso dice aquí que mirándole le amó y le dijo, fíjense pues, ¿cómo es posible que le diga esto a una persona por amor? ¿Cómo se le puede decir esto a una persona por amor? O sea, es que vende todo lo que tienes, tu casa, porque tú eres un hombre rico, tú tienes una casa de 5 pisos y con cancha de tenis y con piscina y tienes un Lamborghini, un Ferrari, qué sé yo, un Corvette, tienes una camioneta grande, bonita, tienes una colección de automóviles clásicos, véndelo todo y dáselo a los pobres. ¿Y qué manera de amar es esa? Por amor le dijo eso. Lo que pasa es que el Señor Jesucristo vio una cosa aquí que el joven rico no estaba viendo. Que él había llevado una buena vida, ofrendándole a Dios y guardando sus mandamientos, pero había descuidado y la ayuda al prójimo. Entonces, por estar ofrendando bien, lo que le diera al prójimo se le iba a multiplicar, pero con rangos de multiplicación muy altos, porque estaba ofrendando muy bien. Entonces, los rangos de multiplicación al darle al prójimo eran muy altos. El Señor Jesucristo vio eso y dijo, si supiera lo que tiene que hacer, se volvería 100 veces más rico. 100 veces, así como se lo estoy diciendo. 100 veces más rico. Si este joven rico tenía, por ponerlo en términos de dinero actual, si tenía 100 millones de dólares, lo vendía todo y lo repartía en instituciones de beneficencia, asilos de ancianos, construía edificios para cuidar ancianos, construía hospitales grandes, construía orfanatorios, construía una universidad dedicada al estudio en la búsqueda de enfermedades, de cura de enfermedades incurables, y sus 100 millones de dólares lo usaba para eso. El Señor sabía que si lo hacía, en lugar de tener 100 millones de dólares, iba a tener 1.000 millones de dólares. No, 1.000 millones de dólares, no. Porque eso sería multiplicado por 10. Si multiplicamos por 100, no son 1.000 millones de dólares, son 10.000 millones de dólares. Si no estoy equivocado. Estamos hablando de multiplicar 100 millones de dólares por 100. Estamos hablando de 10.000 millones de dólares, como lo diría la Real Academia de la Lengua Española, 10 millardos de dólares. 10 millardos de dólares, 10.000 millones de dólares. Por la forma en que él venía ofrendando, los rangos de multiplicación eran muy altos. Pues sería mucho más porque digamos, no puedo decir que sería el 100 por 1, porque el 100 por 1 se menciona en este pasaje que estamos leyendo, al final, lo vamos a ver. Pero en este caso, como él está ofrendando muy bien, el rango de multiplicación puede llegar a ser hasta de 5.000, como en el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. El rango de multiplicación por dar ayuda al prójimo en el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, al dar las 5 panes, que son 5 ofrendas, 5 diezmos, al darlo bien todo, el rango de multiplicación es de 5.000. Pero como aquí estamos hablando de no 2 peces,
sino de mucho más dinero, una cantidad de dinero exageradamente grande, pues su Señor Jesucristo solo se lo dijo a él sabiendo que él no lo iba a entender. Y sabiendo también que el corazón del hombre tiene a aferrarse a sus riquezas. Como dice un proverbio, muro fuerte es al hombre rico, es al hombre sus riquezas, su dinero. Muro fuerte, una fortaleza es para el hombre sus riquezas, su dinero. Para el hombre rico, sus riquezas, su dinero. Porque uno se siente seguro cuando tiene dinero. Uno se siente confiado cuando tiene dinero. Uno se siente tranquilo cuando tiene dinero. Es algo que el Señor me ha estado mostrando últimamente. Pues yo le digo al Señor, mire Señor, yo cuando tengo dinero, yo me siento tranquilo. Me siento confiado. Padre, el dinero no debería ser mi muro fuerte, le dije yo. Tú tienes que ser mi muro fuerte. Y el Señor me mostró de que eso es lo que Él me quería enseñar. Porque me mantengo sin dinero. Estoy una persona que está poniendo en práctica todos los principios bíblicos que durante 18 años he estudiado. Estoy ofrendando de manera perfecta. Yo practico la forma perfecta de ofrendar. Siendo 5 ofrendas, 5 diezmos. Yo no le debo un centavo de ofrendas al Señor. Y no tengo un solo centavo. Yo tendría que estar nadando en dinero por las promesas del Señor para que ofrende bien. Pues yo me sigo formando todavía. De aquí a unos cierto tiempo el Señor me va a dar lo que me tiene que dar. Sí me ha costado mucho aprender todo esto. Pero yo le digo al Señor, mira Señor, yo me he dado cuenta, Señor, de que cuando yo no tengo dinero me siento muy vulnerable, me siento afligido, me siento inseguro, me siento temeroso, me siento miedo, siento pánico. Cuando tengo dinero me siento seguro, me siento confiado, me siento hasta contento, siento que estoy protegido. Señor, el dinero es mi muro fuerte, le dije yo. El dinero es mi muro fuerte. Yo creo que no debe de ser así. Yo creo, Señor, que tú tienes que ser mi muro fuerte. Si me siento confiado, me siento seguro cuando tengo dinero, ¿cuánto más seguro y confiado me tengo que sentir cuando no tengo dinero, pero sé que te tengo a ti? Porque tú eres mi muro fuerte. Entonces, esa es la última lección que el Señor con la que me está formando. Y quiere que yo aprenda esta lección bien. Yo creo que después de esto vienen mis riquezas. Porque yo he trabajado mis riquezas, mi fortuna por muchos años. Estoy ofrendando perfectamente, estoy cumpliendo todos los principios bíblicos que el Señor me ha enseñado. Estoy haciendo las cosas perfectamente bien. Usted pensará que esto es malo que yo diga eso, pero no es malo que lo diga, pues la verdad. Yo llevo muchos años de entrenamiento con esto. Yo creo que esta es la última fase en que estoy antes de que pasen cosas muy grandes en mi vida con respecto de adquirir bienes materiales. Yo no tengo nada tengo yo, hasta la ropa me regalan mis hermanos. Pero yo sé que el Señor está trabajando conmigo. Entonces quiere que cambie eso en mi naturaleza. Yo descubrí eso en mi naturaleza, se lo dije al Señor con toda franqueza. Mira, Señor, me doy cuenta que mi muro fuerte es el dinero. Yo creo que eso no debería ser así. Me siento confiado, me siento seguro, me siento tranquilo, me siento feliz cuando tengo dinero. Y cuando no tengo, me siento afligido, angustiado, temeroso, vulnerable, desprotegido. Yo creo que eso no debería de ser así. Porque mi muro fuerte eres tú, Señor. Yo creo que ahí es donde el Señor está trabajando ahorita. Yo creo que esta es la última lección porque mi fortuna o viene rápido o simplemente me voy a morir, porque no puede uno vivir así como estoy viviendo yo ahorita, y especialmente cuando estoy a punto de cumplir 57 años. Es una cosa terrible, pero el Señor cumple sus promesas. Mi fe no mengua nunca. Yo mantengo mi fe. Yo sé que el Señor va a hacer cosas muy grandes en mi vida, porque Él cumple sus promesas. Yo he cumplido con su palabra. No existe manera que el Señor no traiga cosas grandes a mi vida. Eso es completamente imposible. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Yo he cumplido. Entonces, sigamos con el pasaje porque es rico. Y le digo, el pasaje es rico de verdad. Entonces, el Señor aquí vio la oportunidad de decir al joven rico cómo podría incrementar su fortuna. Pero este muchacho hubiera esos 100 millones de dólares que él tenía, los hubiera multiplicado por 5,000 tal vez.
Si tomamos como base el rango de multiplicación del milagro de la multiplicación de los panes y los peces, o si tomamos como rango de multiplicación el rango que está aquí en este mismo pasaje, de 100 por 1, solo ahí son como de pasar a tener 100 millones de dólares a tener 10 mil millones de dólares. Yo sabía que si lo hacía iba a ser inmensamente rico. Y si lo hacía, automáticamente al dar ese paso de fe, su corazón era transformado, iba a poder administrar esos 10 mil millones de dólares. ¿Por qué? Porque su corazón había sido transformado en el momento que él decidió venderlo todo y darlo a los pobres. En ese momento su corazón es transformado y queda listo para recibir lo que viene después. El que no toma esa decisión, el que no toma grandes decisiones, importantes decisiones en lo financiero, con respecto de ofrendas, con respecto a ofrendar a Dios, con respecto de dar al prójimo, no va a pasar de lo mismo. Yo voy a pasar de la situación en que estoy. Yo se los prometo en el nombre de Señor Jesucristo porque son las promesas de Él. Yo sé que Él me está preparando. Y como el camino que yo tomé, nadie lo había transitado, yo estoy haciendo camino para los que vengan después. Porque yo estoy transitando en un lugar donde no había camino. Por eso me ha costado tanto. Entonces, a mí me está costando mucho, pero... porque estoy caminando sin camino. Estoy haciendo camino a los que vienen después. Yo llevo 18 años estudiando esto y digamos que llegué a los 20 años para obtener mi fortuna de parte del Señor por obediencia a su palabra. Si a mí me lleva 20 años por decir algo, los que vengan atrás puede llevar una cuarta parte del tiempo. Eso es algo muy bueno, porque lograr en 5 años, o así fuera en 10, lo que yo voy a lograr en 20, lo que voy a lograr en 20 años, alrededor de 20 años, es algo muy grande, es algo muy grande. Es algo muy grande, demasiado grande es. Y además que lo que estoy haciendo yo también es comprender la palabra de Dios con respecto a estos temas de prosperidad financiera y la forma correcta de ofrendar para poder enseñar también. Y para dar una enseñanza más exacta de este tema a la iglesia del Señor. Entonces, los que vengan atrás de mí la van a tener mucho más fácil. Y van a lograr cosas más grandes también en mucho menos tiempo que yo. Esto es algo muy bueno, de verdad. Entonces, fíjense pues, pero él afligido por esta palabra se fue triste. Entonces el Señor Jesucristo le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él afligido porque esta palabra se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces cuando uno pone su fe en la palabra del Señor, uno debería confiar en la palabra del Señor. Él tendría que haber dicho aquí, si tú me lo estás diciendo, si el que me está diciendo esto eres tú, yo lo voy a hacer. Porque tú eres el que sabe. Si tú me estás diciendo que venda todo lo que tengo y lo reparte entre los pobres, yo tengo la garantía de que tú sabes lo que me estás diciendo. No puede ser malo lo que tú me estás diciendo. Si eres tú quien me lo está diciendo. Si eres tú quien me lo está diciendo, no puede ser malo. Tiene que ser algo muy bueno para mí. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Lástima. Lástima que no lo hizo. Porque tendríamos aquí un testimonio de qué fue lo que pasó si lo hubiera hecho. Pero yo sé lo que hubiera pasado si lo hubiera hecho. Sí, porque la palabra del Señor nos muestra. La palabra del Señor me muestra a mí. Yo lo puedo ver con claridad. ¿Qué hubiera pasado? Y el joven rico dice, sí, Señor, yo te creo a ti. Lo voy a hacer, sin duda lo voy a hacer. Yo sé lo que hubiera pasado. Yo sé perfectamente lo que hubiera pasado. En primer lugar, hubiera mejorado la situación espiritual de ese muchacho. Porque aquí le dice, vende todo lo que tienes y dale a los pobres y ven y sígueme, tomando tu cruz. Hubiera mejorado su vida espiritual y después de que vendió todo y se lo dio a los pobres y sigue al Señor Jesucristo, en ese camino, caminando con el Señor Jesucristo, es cuando sus bendiciones lo hubieran alcanzado.
sus bendiciones hubieran corrido detrás de él, esa multiplicación del dinero hubiera corrido detrás de él, porque como dice el Salmo 23, ¿cómo es que dice el Salmo 23? El bien y la misericordia me seguirán, dice que vienen detrás de mí, me persiguen, me siguen, me vienen persiguiendo, el bien y la misericordia me vienen persiguiendo, me vienen siguiendo, me quieren alcanzar. Esas bendiciones de lo que sembró, al vender todas sus posesiones y darlo a los pobres, lo habrían alcanzado cuando él andaba caminando, mientras caminaba con el Señor Jesucristo. Yo sé perfectamente lo que hubiera pasado si este joven rico decide venderlo todo y darlo a los pobres. El Señor Jesucristo no nos demanda todo. Y esto era algo muy especial. El Señor Jesucristo dijo, bueno, ha ofrendado también que lo que dé al prójimo necesitado se le va a multiplicar a un rango muy alto. Bien vale la pena invertirlo todo, dijo el Señor Jesucristo. Por eso fue que le dijo, mira, una cosa te falta, haz esto y no te va a hacer falta nada. Vende todo lo que tienes y dale a los pobres. Entonces, mira, vas a multiplicar esto con un rango de multiplicación tan alto que vale la pena que lo des todo mejor de una vez. Y vas a ver lo que te va a venir después. Sigamos adelante con esto. Esto es así, como se las acabo de decir. Esto es exactamente qué hubiera pasado si el joven rico hubiera dicho lo que Jesucristo le dijo que hiciera. Lástima que no lo hizo. Por lo menos aquí no dice que lo haya hecho. Pero el afligido, aquí dice que no lo hizo. Pero no sabemos si después lo hizo. Puede haber cambiado de opinión y pues hacerlo. Era muy difícil, ¿verdad? Entonces Jesús, pero él afligido por esta palabra se fue triste. Él se fue triste porque tenía muchas posesiones. Su corazón estaba ligado a sus riquezas, no al Señor. Ese es el problema. Cuando confiamos en el Señor y ponemos en Él nuestra confianza, hacemos lo que nos dice. Y no nos apegamos a las riquezas, se las damos a Él. Mira, Señor, dime qué quieres que haga con todo el dinero. Entonces Jesucristo le diría a uno, ofrenda bien conforme la Biblia dice. Aprende a ofrendar perfectamente y lo demás, dáselo a los pobres. Por supuesto, una parte le queda a uno. Si no espera el Señor que uno lo dé todo y uno se quede sin nada. No, definitivamente no. Y cuando uno ofrenda perfectamente, una buena parte le queda a uno todavía. Una parte súper bendecida. Súper bendecida. Pero de lo que queda uno después de que uno cumple con la forma perfecta de ofrendar, es tan bendecida que un centavo que le queda a uno le rinde como que fuera 1,000,000 de quetzales. Así es. Esa es la promesa. Conmigo no se ve todavía eso porque no ha terminado mi época de preparación, mi formación. Yo estoy en el desierto todavía. Yo como del maná diario. Yo tengo lo del maná diario nada más. Tengo mi comida del día nada más. Es lo que yo tengo ahorita. Porque estoy en el desierto. Y cuando llegue a la tierra prometida, que me puede faltar muy poco, es cuando vienen las riquezas. Grandes riquezas para mí. Entonces, él se fue afligido porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Fíjense pues, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Entonces los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles. Entonces los discípulos se asustaron de que les dijera eso. Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Pero aquí ya está hablando de algo diferente, porque el joven rico le dijo, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haremos para heredar la vida eterna? Recibir a Jesucristo en nuestro corazón para ser salvos, recibir perdón de nuestros pecados. Pero aquí está hablando de entrar al reino de Dios. ¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Entonces, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Porque para entrar al reino, viniendo al conocimiento de Dios,
Una persona que es rica, multimillonario, pues se hace cristiana, esa persona, ¿cómo hace para entrar al reino de Dios? No estamos hablando de entrar al cielo, a la vida eterna, estamos hablando de entrar al sistema del reino, al, al, al sistema de leyes del reino. El que no cumple con las leyes del reino no vive en el reino. Y estamos hablando del reino de Dios aquí en la tierra. Por eso el Señor dice, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque si el joven rico hubiera compartido sus riquezas con los pobres, automáticamente entra al reino de Dios. Y yo pienso que, bueno, que una cosa es la vida eterna. Que una persona puede ser salva al recibir el perdón de sus pecados, al recibir a Jesucristo en su corazón para ser salvo, tiene asegurada su salvación, la vida eterna, pero no necesariamente vive conforme a la ley del reino, no necesariamente ha entrado ya al reino al reino de Dios. Al reino de Dios se entra por cumplimiento a sus leyes, porque quiere vivir en Guatemala y no cumplir la ley de Guatemala le va a ir mal, que va a vivir en Estados Unidos, no quiere vivir conforme a la ley de Estados Unidos, no prospera allá en ningún lugar donde no vive conforme a las leyes del reino, del país donde quiere vivir, donde quiere echar raíces y prosperar. No puede hacerlo si no cumple con las leyes. Igual, es aquí, es lo mismo, aquí es exactamente lo mismo. Es que el reino de Dios es como una nación, una república, un país, que ciertamente está en el cielo, pero que cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, lo trajo aquí a la tierra. Entonces el reino de Dios está tanto en el cielo como en la tierra. Por eso dice, vénganos tu reino. Juan el Bautista dijo, porque el reino de los cielos se ha acercado porque Jesucristo, cuando Juan el Bautista estaba diciendo eso, el Señor Jesucristo estaba caminando por ahí. Tal vez atrás de él estaba, cuando él dijo eso. Si el reino de los cielos se ha acercado, el Señor Jesucristo estaba en la tierra. Ahora, y cuando él se fue, nos dejó sus leyes para que vivamos dentro del reino de Dios, el reino de los cielos, el reino de Dios, como dice aquí. Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque el que viene millonario a los pies del Señor, para entrar al reino de Dios, con esas riquezas que tiene, las tiene que dividir. Porque me va a agarrar la mitad de todas sus riquezas. Está bien, acuérdense que es una persona que nunca ha diezmado, nunca ha ofrendado, nunca ha dado nada al reino a Dios en ofrendas porque se acaba de convertir. Viene y agarra sus 40 millones de dólares que tiene, sus 5 casas que tiene, y todo lo parte a la mitad, y todo se lo dan ofrendas, la mitad se lo dan ofrendas a Dios, y de lo que le queda a él, todavía le da una buena parte a los necesitados, a una organización de beneficencia, a un asilo de ancianos, a un orfanatorio, a un hospital, y entonces entra el reino de Dios. Pero ¿qué rico va a querer hacer eso? Va a querer ser salvo, pero no va a querer tocar sus riquezas, como está haciendo ahora en la iglesia del Señor. Gente que no es rica, pero que tampoco quiere compartir sus riquezas en ofrendas con Dios y con el prójimo, la persona necesitada. Y por eso es que la iglesia no vive dentro del reino de Dios, porque salvos podemos ser, pero estamos fuera, quedamos fuera del reino de Dios cuando no cumplimos sus leyes, cuando no vivimos conforme a sus principios. Principios que en primer lugar no se conocen porque no se predican. Tengan cuidado, hermanos, con este evangelio de la prosperidad, esta la teología de la prosperidad. Uy, no, qué blasfemia, qué herejía. Yo pienso que tal vez sí es cierto que es una herejía. Yo no sé qué es el evangelio de la prosperidad. No tengo idea de qué es la teología de la prosperidad, porque yo lo que entiendo es que cualquiera que hable de dinero, cualquier cristiano que hable de dinero, especialmente cualquier pastor que hable de dinero, simplemente le dicen, él predica la teología de la prosperidad, solo porque habla de dinero. Porque yo no entiendo qué es la teología de la prosperidad, cuáles son sus principios, cuál es su doctrina. Yo creo que no hay doctrina, es solo que cualquier persona que hable de dinero, ya se le tacha como una persona que predica prosperidad. Y predicar prosperidad ya es algo malo.
Ah, es que se habla de prosperidad. ¿Desde cuándo la palabra prosperidad es algo malo? ¿Desde cuándo? Maldito sea todo aquel que a lo bueno le llama malo y a lo malo bueno. Porque hablar de pobreza en la iglesia es algo perfectamente aceptable. Pero hablar de riqueza en la iglesia es algo que se condena. Eso es ridículo, es ignorante. La iglesia del Señor Jesucristo no debe seguir siendo ignorante. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Desde cuándo la palabra prosperidad es una mala palabra? Están las cosas al revés. Están las cosas... ¿Desde cuándo la palabra prosperidad puede ser mala? Así es como están las cosas, están al revés. Al revés están las cosas. Podemos hablar de pobreza en la iglesia con toda comodidad, porque eso es lo bueno. Pero si se habla de prosperidad, no, eso no es posible, no, eso no hay que permitirlo. Ay, aquí las cosas tienen que cambiar de verdad. Y es tiempo que las cosas cambien. Bueno, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Va a ser difícil que quieran ofrendar perfectamente, especialmente si de primas a primeras. Uno les exige que den ofrenda a una persona que es rica, se acaba de ser cristiana, y uno le exige que ofrende perfectamente, no va a poder. Por eso dice, no dice que sea imposible, dice que es muy difícil. Yo pienso que es muy difícil que una persona que viene con 40 millones de dólares, se acaba de ser cristiano, quiera dar la mitad en ofrendas. Y de lo que le queda todavía una buena parte en ayuda al prójimo. Difícil es que lo haga, no dice que es imposible. Es difícil porque la persona llegó a la iglesia, acaba de llegar a la iglesia, se acaba de convertir y pasó toda su vida, sus 50 años de vida, pasó luchando por hacer crecer su empresa, sacarla adelante, pues no de primas a primeras no va a haber el 50% de ofrendas. Lo que está diciendo es de que es difícil. ¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Entrar en el reino de Dios, entrar al sistema del reino, empezar a cumplir la ley del reino, para poder vivir en el reino de Dios. Eso es difícil. Es difícil hasta para la iglesia actual. Y quiero decir yo, es difícil hasta para personas que desde pequeñas son cristianas. No lo hacen. Evitamos el tema, evadimos el tema. No queremos que se metan con nuestro dinero. Cualquiera que predique acerca de ofrendas, cualquiera que predique acerca de dinero, no queremos que nos hablen de dinero. Cualquier cosa estamos dispuestos a sacrificar, pero no el dinero. Eso significa que hay idolatría con respecto al dinero. Y hay idolatría hacia el dinero. Cuando la persona se resiste a escuchar siquiera el tema, y por eso es que muchos no quieren que se hable de prosperidad, porque no lo soportan, no lo toleran, no quieren que se metan con su dinero. Es que ese es el medio del asunto. Ese es el punto. En las iglesias donde no quieren que se hable de principios bíblicos que generan prosperidad financiera, no quieren que se hable porque saben que tienen que ofrendar más. Ya lo intuyen. No es que decir que sí. Ya sé yo eso de la prosperidad financiera, que predican que si yo quiero tener más, tengo que dar más. Yo no quiero dar más. No hay que hablar de eso. No hay que hablar de eso. Yo no quiero dar más. No lo dicen abiertamente, pero ese es el meollo del asunto. Simplemente no están dispuestos a hacer más. Que la Biblia lo diga, que la Biblia demande ofrendas, que la Biblia diga esto, que diga el otro. No les importa. No les importa, solo quieren que los dejen en paz con su dinero. No quieren que se metan con su dinero porque el dinero es su Dios. Si nos diéramos cuenta de lo común que eso es, que el dinero sea nuestro Dios, casi que el dinero es el Dios de toda la iglesia. Lo voy a repetir porque esto me sonó muy bien. Me acabo de dar cuenta que lo que acabo de decir fue el Espíritu Santo que lo acaba de decir usando mi boca. No fui yo el que lo dijo. El Espíritu Santo me está mostrando en este momento que eso es verdad. El Dios de la iglesia cristiana actualmente es el dinero. Yo no pensaba decir eso. El Señor Jesucristo lo dijo hoy a través de mí. Yo sé que Él fue. Yo no me hubiera atrevido a hacer semejante afirmación. Jamás me pasó por la mente. Pero en este momento me estoy dando cuenta de que esa es la verdad. El Dios de la iglesia de Jesucristo actualmente
es el dinero. Y eso tiene que cambiar. Y la iglesia tiene que aprender a ofrendar mejor. Porque mientras la iglesia, mientras cada creyente, cada seguidor de Jesucristo se resista a mejorar su manera de ofrendar, su vida no va a cambiar y la iglesia en general no va a cambiar. Porque la iglesia está compuesta de personas, digamos, el cambio sea de uno en uno, de persona a persona. Entonces, si yo no cambio, la iglesia no cambia. La iglesia, mire, usted que está escuchando este video, usted tiene que enfrentar el hecho de que el dinero es su Dios. No es su Jesucristo, no se engañe. Que porque va a la iglesia, que porque sí diezma. No, que sí, no, si yo diezmo, yo ofrendo. Yo diezmo y ofrendo, pero no lo hace bien. Tiene que mejorar. Es que no digamos ni siquiera al punto de ofrendar dentro del terreno de lo saludable, como lo he dicho en otros videos. Para ofrendar del terreno y entrar al terreno de lo saludable, con lo que son ofrendas, son 2 diezmos para empezar. Eso solo para empezar. Eso es para ponerse ya en la línea de salida de la carrera, de la maratón. Eso es para ponerse en la línea de salida nada más. Nadie está corriendo la maratón si por lo menos no. Nadie tiene que experimentar ningún crecimiento espiritual si por lo menos no empieza con dar el diezmo de Génesis 14 y el diezmo de la ofrenda voluntaria. Porque la ofrenda voluntaria es un diezmo. ¿Cuál es la ofrenda voluntaria? La ofrenda del canastito. La ofrenda del canastito. Que sirve para pagar la luz de la iglesia, para pintar, para mejorar las bancas y todo eso. Porque el diezmo, se nos ha enseñado que el diezmo queda lo completo, en lo que llamamos la ofrenda del diezmo. Lo metemos un sobre, después cuando pasan a recoger las ofrendas, damos el sobre del diezmo y unos centavos más de ofrenda voluntaria. La ofrenda voluntaria es un diezmo también. Ya dando esos 2 diezmos y además dando por lo menos un 1%, un 2%, 3, 4, 5% de ayuda al prójimo, ya entramos al terreno de lo saludable. Antes de eso no entramos al terreno de lo saludable. Entonces, este pasaje, pues yo lo voy a terminar de leer porque ahorita ya llevo 52 minutos hablando, porque a mí me gusta hablar de la Biblia, pero el pasaje nos falta bastante todavía. Entonces voy a hablar muy rápidamente de lo que falta, que es la parte que falta es la parte donde yo más quería hablar, pero es donde menos voy a tener que hablar porque tengo poco tiempo. Pero él afligió esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirándolo alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, porque los de ellos se asustaron cuando dijo eso. Él les dijo otra vez, les aclaró las cosas, dijo: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Fíjense pues, qué diferencia. Primero dice, cuando se fue como rico se fue triste. ¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Entonces los discípulos se asustaron. Entonces como que todos tenían riquezas porque todos se asustaron. Esta gente no era pobre, los discípulos no eran pobres. Los apóstoles no eran pobres porque eran muy trabajadores. Eran comerciantes, eran pescadores, pero vendían su producto, ¿vale? Seguramente lo comercializaban muy bien. Entonces tenía muy buena mercadotecnia, muy buena publicidad. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Esa es la diferencia. No por tener riquezas no puedo yo entrar al reino de Dios. No por tener riquezas no voy a entrar yo a la vida eterna. No, la vida eterna es otra cosa. La vida eterna por recibir a Jesucristo el perdón de nuestros pecados por medio de nuestro Señor Jesucristo es lo que la recibimos. Pero entrar al sistema del reino es cumpliendo la ley del reino. Nosotros podemos vivir en el reino de Dios, ya sea que estemos vivos o estemos muertos, estemos vivos aquí en la tierra, solo podemos vivir dentro del reino de Dios si vivimos conforme a sus leyes. Si no, no, estamos fuera del reino de Dios. Cristianos seremos. Salvados seremos, asistentes a la iglesia todos los domingos seremos, pero no vivimos dentro del reino de Dios.
Se vive dentro del reino de Dios, aquí en la tierra, cuando uno vive conforme a las leyes del reino. Uno está en la tierra, pero está cumpliendo leyes del reino. Es como si yo aquí en Guatemala viviera cumpliendo las leyes de Estados Unidos y yo mando mis impuestos a Estados Unidos. Estoy viviendo en Guatemala y estoy mandando mis impuestos para Estados Unidos. Entonces, algún beneficio creo que yo podría tener de eso, viviendo en Guatemala. De repente me dan una jubilación y recibo mis dolaritos todos los meses. Algo así es, digamos, no estamos en la gloria de Dios, pero estamos en una colonia del reino de Dios, que es el pueblo de Dios aquí en la tierra. Es una colonia del reino de Dios. Entonces tenemos que, para vivir dentro del reino de Dios, tenemos que vivir conforme a sus leyes. Pues yo estoy aquí, pero vivo conforme a las leyes de allá. Eso me hace parte del reino. Que yo viva conforme a las leyes del reino, que yo viva conforme a las leyes de allá. Aún estando aquí, soy parte de allá. Aún estando aquí, soy parte de allá. Porque vivo conforme a las leyes de allá y no las de aquí. Entonces, el que se apega a su dinero, el que no da ofrendas, el que no ayuda al prójimo, está viviendo bajo las leyes de aquí. El sistema del mundo. El sistema del mundo dice, bueno, lo tuyo es tuyo, lo trabajaste, disfrútalo. No tienes que dárselo a nadie, no tienes que darlo a ningún pastor, pastores chuchos, que solo dinero quieren. Ese es el sistema mundano. Ese sistema no podemos vivir los cristianos, y así estamos viviendo. Así es como estamos viviendo. Yo creo que esa plática, la voy a dejar aquí, porque la parte que hemos estudiado de este pasaje, nos ha dejado muchas enseñanzas, por lo menos a mí, no sé a ustedes. Pero demos cuenta, el último que voy a decir, porque lo que pasa es que ya voy a cumplir la hora, entonces yo voy a hacer otro video después con la parte que quería hablarles más que todo, porque aquí habla del porcentaje de 100 por 1. Entonces no lo voy a poder terminar, porque, bueno, lo puedo leer, pero no voy a hablar mucho de eso porque ya tengo poco tiempo. Entonces, lo voy a leer, terminar de leer. Entonces, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. O sea, lo que no hay que hacer es ponerle confianza en las riquezas. El joven rico estaba poniendo su confianza en las riquezas. Él se sentía protegido, se sentía confiado, como yo le dije al Señor que me sentía, cuando tenía por sus riquezas. Sus riquezas eran su muro fuerte, su fortaleza, su castillo, donde él se sentía protegido. Ese era su muro fuerte, su fortaleza. Ahí se sentía el confiado. Sus riquezas eran su muro fuerte. Tenía su confianza puesta en las riquezas. Entonces, nuestra confianza tiene que ser el Señor. Si su confianza hubiera sido el Señor, Él le hubiera dicho, mira Señor, tú me estás diciendo que venda todo lo que tengo y se lo dé a los pobres, pues lo voy a hacer porque tú me lo estás diciendo. Yo confío en ti, Señor. Tú me dices que venda todo lo que tengo y lo dé a los pobres, yo lo voy a hacer. Porque sé que a mí no me hace falta nada, porque tú estás conmigo, Señor. Porque Él le dijo, vende todo lo que tienes, ven y sígueme. Ven y sígueme, tomando tu cruz. Entonces el joven rico no tenía su confianza en el Señor, tenía su confianza en las riquezas. Todo lo bueno que hubiera hecho. Pues como que no le valía de mucho, para algo le servía, todo que había vivido cumpliendo los mandamientos, pero le faltaba todavía. No tenía su fe, su confianza puesta en el Señor legítimamente, sino que tenía su confianza puesta en las riquezas. Las riquezas eran su confianza, lo que le daba seguridad, lo que le daba bienestar, lo que le daba alegría, lo que le daba seguridad. De que yo voy a estar bien en mi familia porque tengo dinero. Mi familia va a estar bien porque tengo dinero. Porque tengo mi trabajo, porque tengo mi empresa, porque tengo un trabajo seguro, porque tengo salario seguro. Mi familia va a estar bien. Esta es su fortaleza. Ahí está su confianza. No puede ser. No puede ser. ¿Acaso el Señor, el Dios, el creador de los cielos y la tierra, no es suficiente para hacernos sentir confiados? No es suficiente fortaleza a Él para hacernos sentir confiados. Él tiene que ser suficiente para nosotros. Entonces, ¿cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas? Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Sí? Porque un rico tiene puestas... Cuando habla del hombre rico en la Biblia está hablando de un hombre... Fíjense pues. Siempre que en la Biblia hable del hombre rico, se refiere a una persona como un hombre rico,
No decía un hombre bendecido, un hombre obediente, un hombre piadoso, un hombre próspero y bendecido por Dios. Está hablando de simplemente un hombre rico. Como que está hablando de una clase de personas que lo único que tiene en sí mismo es riquezas materiales, no tiene otra cosa, no tiene espiritualidad, no tiene una relación con Dios. Él solo tiene una relación con sus riquezas nada más. Es un hombre, digamos, vacío de cualquier otra cosa, solo tiene su riqueza, es un hombre que confía plenamente, solo, únicamente, no en Dios, sino en sus riquezas. Ese es el hombre rico de la Biblia. El hombre que confía únicamente y solo le interesan sus riquezas materiales, y no Dios, ni sus leyes. Ese es el hombre rico del que habla la Biblia. Aparte es el hombre próspero, el hombre que obedeciendo principios bíblicos tiene también riquezas. También tiene riquezas, pero también tiene espiritualidad, una buena relación con Dios. Ellos se asombraron aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Pero aquí el Señor ya no estaba hablando de salvación. Porque a mí me queda claro que el joven rico era salvo. Porque había obedecido. Porque dice, los mandamientos sabes. No adulteres, no mates, no. Él había obedecido todo esto. Él era piadoso. Lo que pasa es que perfecto no era. Porque la pregunta del joven rico fue, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Solo le dijo, bueno, pues solo cumple los mandamientos nada más. No adulteres, no mates, no hurtes, no. Él lo hacía todo eso, o sea que salvo era. Porque digamos, había fe en su corazón para creer en la palabra del Señor. Y él tenía temor de su salvación, quería heredar la vida eterna y por eso había sido fiel en cumplimiento de todos estos principios. El Señor Jesucristo sabía que él era salvo, pero que su corazón no era perfecto, que su corazón estaba puesto en las riquezas, por eso fue que le dijo lo que le dijo. Entonces, si él hubiera vendido todas sus riquezas y si los hubiera dado a los pobres, habría sido completamente perfecto. Su vida habría sido transformada, habría experimentado un gran crecimiento espiritual, porque se habría quitado la carga de esa avaricia que él tenía. Porque él padecía de avaricia, que es idolatrar los bienes materiales. La avaricia es idolatrar lo que uno tiene con respecto a bienes materiales. Y ese es el mal de la iglesia actualmente. La iglesia está viviendo en idolatría. Difícilmente las personas lo quieren admitir. No lo van a admitir, pero así es. Y a mí me queda bastante claro, eso me lo acaba de mostrar, que la iglesia está pecando de idolatría. Y precisamente por eso es que no se quiere hablar de prosperidad ni de principios bíblicos en la iglesia. No porque se crea que es algo, no es porque verdaderamente se crea que es una herejía inventada por hombres. Es porque la gente sabe en el fondo, porque engañoso es el corazón del hombre en gran manera, las personas saben en el fondo de sus corazones saben que si permiten que se hable de prosperidad y principios bíblicos que generan prosperidad en la iglesia, se va a hablar de que tienen que ofrendar más y eso es lo que no quieren. Así es, porque el corazón del hombre es perverso en gran manera. Hasta aquí vamos a llegar. Voy a hacer otro video para el tema que realmente yo quería hablarles, pero yo sabía que si me sentaba aquí, no iba a hablar lo que yo quisiera, sino que iba a hablar lo que el Señor quisiera. Entonces, este pasaje, como les dije, es muy rico. Entonces voy a hablar, ya hablé la primera parte de este pasaje hasta donde dice, ¿quién pues podrá ser salvo? O sea, el versículo 26, me toca el 27, 28, 29, 30, 31. 5 versículos me faltan. Si hay mucho que decir todavía con esos 5 versículos, voy a hacer otro video con respecto a esos 5 versículos, pero entonces, con lo que hemos estudiado este pasaje, pues nos deja buenas enseñanzas. Nos hace vernos realmente como somos. Cómo la iglesia está entregada a la idolatría al dinero. Porque por eso es que la gente no quiere ofrendar más. Y no quieren escuchar de ofrendas porque no están dispuestos a dar más. Pero no va a haber ningún crecimiento espiritual para ninguna persona que no mejore su manera de ofrendar. Y la iglesia del Señor Jesucristo no va a avanzar, no va a crecer, no va a impactar la sociedad, sino que va a ser perseguida y lacerada y asesinada y golpeada por la sociedad que no conoce a Dios, por la parte del mundo, por las personas que no conocen a Dios, van a ser derrotados por los enemigos, por los que no se conocen, van a ser vencidos por los que no conocen a Dios, por rechazar
la obediencia a la palabra de Dios. Muchas gracias.